Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Cuántos buenos amigos tengo, padre. Si yo no he recibido al menos, si no he recibido al menos 50 llamadas esta mañana, díganme, hablador. ¿Ah? Padre amado, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Entre Amigos con Raúl Andrés Aragón Siciano, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina. Estamos aquí, señores, una linda mañana de un 3 de noviembre, un mes muy especial para mí porque es el mes de mi cumpleaños. Recuérdense que yo vengo anunciándole que el 25 de noviembre es mi cumpleaños, para que usted se manifieste. Usted sabe, yo no se lo tengo que decir 2 veces. Yo estoy esperando su regalo. ¿eh? Yo no lo molesto a usted para nada. Para que usted ese día saque un momentico y por lo menos me regale una sonrisa. Si me quiere regalar cuarto, mucho mejor, ¿verdad? Porque, ¿verdad? No lo voy a decir que no lo quiero, pero ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me quiere mandar cuarto, manda cuarto. A mí ya no me gusta que me den ni que cerámica, ni jabones. Eso era lo que me daban a mí en los cumpleaños. Y yo, abuela, pero ¿por qué a mí me están dando de que cerámica? Ay, mira, pásamele, ponla ahí en el estante. Bueno, yo creo que usted está compuesta. ¿A quién le regalaban cerámicas también y jabones de olor? Pero a mí eso era una ofensa. Un jabón de olor. Yo prefería que llegaran con la. Preferiría que llegaran con la cerámica a llegar con el. Pero Dios Padre, ¿qué es esto? Esto está endemoniado, esta vaina. Preferiría que llegaran con la cerámica a que llegaran con un jabón de olor. Esa es la realidad. Vamos a ver quién está por aquí. Víctor Pérez, ¿cómo está Víctor Pérez, hermano? Señores, de ahora en adelante, en vez de buscar varios videos y ver varios videos, nos vamos a enfocar en un video. Hay tantas cosas, ¿verdad? Hay tantas cosas que están sucediendo, pero nos podemos enfocar en un par de videos y analizar qué es lo que está pasando en este mundo, analizar qué es lo que está pasando con el ser humano. Yo sé que nadie quiere analizar un carajo, nadie quiere analizar nada. La gente quiere vivir y vivir y desvivir. Desvivir, esa es una palabra. Este mundo se acabó, dicen por ahí los viejitos. A ver qué es lo que tiene. Yo quiero ir en vivo. Quiero ir en vivo en Instagram. Pero Instagram me está dando un dolor de cabeza ahora mismo. Ya. Ok. Desde ayer. Desde ayer me está dando dolor de cabeza. Bueno, vamos allá. Mire que yo solamente entro por acá para darle su numerito y su vaina. Rapidito, usted sabe cómo es. Hoy estamos a 3. Hoy estamos a 3. Vamos a las 7:30 hoy. Vamos a las 7:30 hoy. Las 7:30 me dice que para hoy tenemos el 37, 36 y 67. ¿Ok? El 49 lo pueden seguir de ayer si gustan. ¿Ok? 7:30 me dice. Las 7:30. Hoy estamos a 3. ¿Verdad? Perdón. 7:30 me dice que tenemos el 89, el 99, 34 y 44. 34 me la juegan para la Real.
Ya. Lo pueden jugar como 34-43 para la Real. Rapidito, yo doy mi jugada rapidito. Yo no ando con vuelta. No ando con vuelta ni nada. Ahí está mi jugada. 34 para la Real. ¿Ok? 34 para la Real. Pueden jugar 34-43 en la Real. Real. ¿Ok? Y luego tenemos 89 con 9-9 y 4-4. Lo pueden jugar en tripleta. ¿Ok? Pueden jugar palet 34-4-4, 89-9-9. Tripleta 89-9-9-4-4. Tripleta 34-4-4-9-9. Ya. Bueno. Ahí le expliqué cómo mezclarlos y todo. Bueno, mi gente, anda un videito por ahí. Y yo quiero que nadie se me ofenda. ¿Ok? Voy a poner un pedacito nada más de ese videito ahí. Espero que la gente que está en Instagram entienda que desgraciadamente no lo puedo poner por acá. Técnicamente no me es posible. Pero yo quiero que antes de yo poner este video, usted me diga a mí, ¿quién falla más en una relación? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién falla más en una relación? ¿El hombre o la mujer? Póngamelo ahí. Póngamelo ahí. Póngamelo ahí. Ahora vamos al video. Vean este video. Analícenlo conmigo. Mujeres. Sí, échate para allá, oye, échate para allá, échate para allá. Vergüenza debería de darte que el niño Mira, tuyo vea esto. deja de grabar y vamos a resolver esta cosa. ¿A resolver qué? ¿Y a resolver qué? Deja esos ¿Y videos. qué vamos a Deja esos resolver? videos, por favor. Esos videos. Y eso lo voy a subir yo a todos lados para que la gente vea qué es lo que eres tú. Bueno, a ti te van ¿Cómo a te trato yo Esto a ti? es feo, un hombre que le Sí. esté pegando los cuernos por poco hombre. Sí, por poco hombre. Por poco hombre. Sí, porque eso es mucho y que siempre tú tienes ahí. cansado. Ujú, Siempre cansado. Sí, a los hombres trabajadores así que lo tratan. Por eso Pero fue que lo ese, hice. mira, ese menorcito que tú tienes ahí, ¿qué es lo que te va a dar? Él es una vaca y una gallina al mismo ¿Sabes tiempo. lo que- Leche y eso huevo. mismo, de lo que yo Sí, necesito. eso es lo que tú De lo necesitas. que yo necesito, Perfecto. me va a dar. De lo que yo necesito, Claro. leche y huevo. De lo mismo Claro, que yo necesito. sí, ¿no verdad? De eso mismo. Sí. Bueno, señores, para la gente de Instagram que no pudieron ver el video, yo quiero que las mujeres y los hombres que estén aquí me respondan. Respóndame algo, porque yo, ¿verdad? Yo no puedo hablar mucho. Está bien que una mujer o un hombre esté con una persona estando en una relación, ¿ok? Porque esto es lo que está pasando. La persona está en una relación. La persona está en una relación, el hombre o la mujer está en una relación y le es infiel a su pareja con otra persona menor que ella. Usted sabe que esa persona no trabaja. Esa persona no estudia o quizás está estudiando todavía. Esa persona no provee nada, solamente quita. Quizá le da apoyo carnal, apoyo físico. Pero dice ahí esa fulana que el hombre siempre estaba cansado. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que hace trabajar? El hombre siempre está cansado. Entonces ella se buscó un menorcito. Dígame. Que el hombre siempre está cansado. Por eso es, señores, le voy a decir una vaina. Aquí la gente lo que se casa es para sacar los papeles. La gente se casa para aprovecharse del otro.
La gente se casa atrás de beneficios de salud. No confíen en nadie. No confíen en nadie. La gente es sucia. Usted puede conocer la mejor familia de su pueblo y pueden ser los ratreros más grandes del mundo. No confíen en nadie. La misma familia aguantan esa sinvergüenzada. Porque yo le apuesto a usted que esa señora tiene a alguien de su familia que sabe que ella se está comiendo ese muñequito. Y en su propia casa le están haciendo su omelette. Aparentemente ella necesita una granja porque quiere vaca y huevos. Es una granja que quiere ella. Es insaciable esa maldita. Es que las mujeres gorditas son así, insaciables. Son mujeres que les gusta. Me encantan mis mujeres obesas. Y obesas igual que yo. Son mujeres insaciables. Padre amado, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar con esta sinvergüenzada? Usted no puede ir a un motel, tanta cabaña que hay, Dios mío. Usted está comiéndose su chuflay. Y como baja el cocote el chamaquito, porque es un chamaquito, porque si fuera un tigre de verdad, pero usted ve cómo él baja así el cocote, así para abajo, la cabeza, como que diacho. Ahora todas las chamaquitas de la escuela van a saber que yo me estaba comiendo a esta tipa. Que ella me estaba comiendo a mí. Porque cuando se riegue ese video, tú supiste. En la escuela van a decir, pero mira, el viajero. No, pero es que el que viaja es a Dajabón que viaja. Él viaja es a Moca. Porque es de aquí la que se está comiendo. No es una vieja de allá afuera. Está duro. Está duro. Dice ella que quiere leche y huevos. A un supermercado que va a montar esa maldita. Dice Regina que compre aparatos que hay de todas las formas y tamaños. Sí. Vienen unos aparatos que vienen con unas tutumas y una vaina rarísima. Yo dije, ¿quién se jondea una vaina de esa? Sí, porque ahí hoy en día, las mujeres quieren una vaina que parecen unos mutantes, que vienen con unas pelotas de lado y unas bolas así, montadas una arriba de otra, y unas formas y unos tamaños, y una vaina. Usted pareja a mí y usted quiere una vaina de esa, usted me tiene que firmar primero un seguro de vida. Cómprate tu vaina, abusadora. Pero, gracias por no pegármela, pero cómprate tu vaina y fírmame este seguro de vida, porque si tú te matas con ese aparato, mira, yo quiero que yo y los muchachos estemos seteados de por vida. Abusadora, tú siempre llegas cansado. ¿Cómo es que dice? Mire, ay Dios mío, no. Hay que tener en esta vida, y ella sabiendo que se va a virar. Mujeres. Sí, échate para allá, oye, échate para allá. Vergüenza debería de darte que el niño tuyo vea esto. Deja de grabar y vamos a resolver esta cosa. ¿A resolver qué? ¿Y a resolver qué? Deja esos videos. ¿Qué vamos a deja esos videos, por favor. Esos videos. Y eso lo voy a subir yo a todos lados para que la gente vea qué es lo que eres tú. Bueno, te ¿cómo te trato yo a ti? Eso es feo, un hombre. Sí. Eso es feo, un hombre que le estén pegando los cuernos. Eso es feo, un hombre que le estén pegando los cuernos y que lo riegue por ahí. Esa es la mentira que le dicen todita a uno, O los hombres le dicen a las mujeres también. Eso es feo, que a uno le estén pegando los cuernos. Sí, es feo. Es feo. A mí me han pegado cuernos.
Es normal. Es lo que pasa en este mundo, porque las personas no somos perfectas. No somos perfectos. Pero de ahí usted coger y decir, ay, eso es feo, como para justificar, a usted le faltan un par de tornillos. Es una vergüenza fea para el que lo está diciendo. No hay manera de justificar que usted se esté tirando una persona, porque ese chamaquito lo que tiene son como 16, tiene que tener como 16, 18 años. Ese chamaquito. No creo que llegue a 21. Porque usted sabe que una persona de 21 años ya, tú sabes, ya es una persona que legalmente puede acostarse con quien quiera. Si una persona de 21 años decidió acostarse con una persona mayor que ella, ¿me entiende? Ahora hay una diferencia de edades en las cuales usted va a tener que saber bregar con esa persona. Ahora, es una persona menor de 20 años. Se ve que es menor de 20 años. Ahí es que yo veo el problema. Se ve que es como un menor de 20 años. Ahí es que yo veo el problema. Ahí es que yo veo el problema. Porque hay hombres de 21 años que están más que preparados para aguantar a una mujer así. Pero un chamaquito de 18, 20 años, 17 años, por muy desarrollado que esté ese muchacho, mentalmente no ha llegado. Mentalmente no ha llegado. Para usted pegar unos cuernos con un muchacho así. Y más si usted tiene hijos, porque digamos que si usted sale embarazada de ese niño, porque preñan, esos muchachos preñan también. Y usted sale embarazada de ese muchacho. ¿Qué le va a proveer ese muchacho a usted? ¿Cómo lo va a ayudar? ¿O le va a decir al marido que de él? Porque quizás hoy en día existen muchas familias donde la mujer está embarazada de un menor y supuestamente se lo está achacando al marido. ¿Usted cree que no? En el país de las 1000 maravillas, ¿usted cree que eso no pasaría? Dice Danis. De ninguno de los dos lados, o hay razón para la infidelidad. Si usted entiende que ya no quiere a su pareja, déjela. Yo creo que sí. Yo entiendo que si ya usted no quiere a su pareja y es momento de irse, usted tiene que irse. Yo siempre he utilizado mi vida para dar ejemplo. Yo he vivido por el ejemplo en todo lo que hago. He vivido por el ejemplo en todo lo que yo hago. Ustedes me han visto a mí amanecerme en hospitales por gente, llorar por gente. Ustedes me vieron a mí hacer de todo por 10 años. Y el día que yo me senté en este mismo escritorio y jalé y dije, ven acá, si tú me firmas el divorcio, yo te lo firmo. Ese día yo solté todo. Y el día que recibí el divorcio y me pusieron que yo había sido infiel. Óyeme. Me pusieron que había sido por infidelidad. ¿Cómo se dice la vaina? Por ser infiel. Ahí está en el divorcio, en la demanda de divorcio. El divorcio que yo pedí, en buena fe, yo te lo firmo, pero pusieron que yo había sido infiel. Yo te pido el divorcio porque tú, cuando te hiciste ciudadana
me dijiste a mí en esta cocina, me voy a ir. Y yo me sentí usado. Me sentí diablo. Me pasaron también por el colador como a miles de dominicanos. Y supliqué. No lo haga. Hombre, no supliquen en esta vida. Si una mujer se quiere ir, déjela ir. Mujeres, no supliquen en esta vida. Si un hombre se quiere ir, déjelo ir. Eso no está para usted. Eso es atraso. Para usted y para ella. Porque los planes de ella no están con usted, aunque los planes de usted estén con ella. Eso es atraso. Dejen ir, déjense ir, dejen ir a la gente. No retengan a la gente. Señores, si huele a pupú, si parece pupú, es muy probable que sea. ¿Me entienden? Si usted ve que una familia se comportan de cierta manera, la gente se casa y se deja con extranjeros por izquierda y por derecha para sacarle beneficio. Si usted ve que la gente se casa por beneficio aquí y allá y todo el mundo lo apoya, suelte esa vaina. Ahí no hay amor. Ahí es lo que lo están usando usted. Suelte esa vaina. Siéntese y pida su divorcio. Pero son tan desgraciados la gente que dicen, tenemos que joderlo. Vamos a poner que fue infiel. Usted sabe lo que usted llegue a Samaná, yo llegar a mi pueblo y que todo el mundo me diga, diablo Raúl, aquí se ha hablado mierda de ti. Wow, Raúl, pero yo pensaba que esto era diferente. Wow, Raúl, pero esto y que lo otro. Y yo, ¿pero qué pasó? Si yo tengo 2 años que no vengo a mi pueblo. Aquí se ha dicho y se ha desdicho de ti. A mí me mandaban audios de grupo de WhatsApp. Me mandaban audios de grupo de WhatsApp, la gente hablando mierda de mí. Gente que se sentaba aquí en mi mesa a comer conmigo y yo con ellos. Gente que me invitaba a su casa y yo comía con ellos y ellos conmigo. Hablando de mí en grupos de WhatsApp. Diciendo que yo era poco hombre. Diciendo que yo lo que pasaba trabajando. O diciendo que yo era un vago. Pero en mi casa nunca faltó nada. Ahora mire ese pobre hombre que está ahí. La mujer le dice que usted nada más pasaba trabajando y que ella lo que necesita era inca, leche y huevo. Yo entiendo cómo se siente ese señor. Lo indignado. Ahora, la diferencia es que yo no voy a coger a grabar a nadie ni a subir videos porque a mí no me interesa eso. Lo que se acabó, señores. No hay nada que buscar. Óyeme, lo que se acaba, no hay nada que buscar. Yo cuando termino con una persona es de por vida. Terminé con esa persona y con su familia entera. La gente se desbordó hablando estupideces de mí. Se desbordó la gente hablando todo tipo de estupideces de mí. No hay una esquina en Samaná que yo vaya que a mí no me dijeran, wow, Raúl, pero de ti, a ti han hablado pura pupú aquí en este pueblo. Una sola esquina. Comerciantes, amigos, supuestos amigos, vecinos. ¿Por qué? Porque mi vida, óigame, le voy a decir una cosa, donde la gente se equivoca conmigo, mi vida es pública. Hace 10 años. Mira lo que dice Jacqueline ahí. Vago. Y tus videos eran camino a tu trabajo, en tu casa, o con Sofía en tu trabajo.
Esa era mi vida. Mi casa, mi trabajo, mi casa, mi trabajo. Esa era mi vida. Y un atraso constante para atrás, para atrás, para atrás, para atrás y para atrás. Un atraso constante para atrás y para atrás. ¿Quién quiere vivir así, señores? Llega un momento en que usted tiene que tomar decisiones en su vida y decir, yo soy un hombre que voy a cumplir 43 años en ese entonces, no tengo hijos y yo soy más que una ciudadanía, yo soy más que un seguro social. Yo soy más que un objeto. Y darme mi valor y decir, yo todavía estoy a tiempo de tener una familia porque yo nunca tuve problemas para tener hijos. Y me senté aquí, aún queriendo adoptar, queriendo proponer adoptar, oigan esto, donde puede llegar un hombre o una mujer cuando de verdad quiere a una persona, de querer sacrificar su propia felicidad y proponerle a esa persona, adoptemos. Y que esa persona te cierre esa puerta. Lo único que te queda es pedir el divorcio. No hay nada que buscar ahí. Lo que te querían sacar, hace tiempo que te lo sacaron. Yo en la confusión cojo y llamo. Coño, déjame llamar a mi hermana. Mi hermana, que los cuñados son hermanos. Los cuñados están para dar soporte. Los cuñados están para apoyarte en momentos difíciles. Y llamo a mi cuñada. ¿Aló? Sí, sí, mi cuñado. Sí, oiga, me está pasando tal y tal cosa. Sí, yo lo llamo ahora. Son las 9:56 de noviembre 3 del 2022. Todavía no me ha llamado. ¿Cómo diablo usted quiere que uno se abra con la gente cuando la gente está llena de mierda? Coge y llama al cuñado y el cuñado está aquí en menos de 7 minutos para recogerla. Todo está planeado. Todo está arrendado. Coño, hay que sanarse para uno poder hablar de estas cosas. Entonces usted me pregunta a mí que cómo este hombre está grabando a su mujer que le están pegando cuernos con un menor. Que si no le da vergüenza, claro que da vergüenza ajena hablar de estas cosas. Pero usted tiene que pasar por estas cosas para usted entender la estupidez que puede hacer un hombre. La gente te va a invitar a su casa, te va a brincar, te va a brincar, te va a decir lo lindo que tú eres, lo lindo que tú estás. Coquillas te van a hacer, te van a decir, vamos para acá, vamos para allá. Te van a tratar de una manera que es increíble. Todo para que tú te enamores del sueño. Para que tú te enamores del sueño. Para que tú te enamores del sueño.
Yo de lo único que puedo hablar en esta vida es de mis experiencias. Yo no me invento nada. Confío yo en las personas. Yo le dije a la novia que tengo en este momento, no. Yo no confío en nadie. ¿Puedo yo amar? Sí, puedo. Yo puedo amar. Yo puedo amar. Yo tengo esa capacidad. Yo puedo amar a una persona. Claro que sí. Yo puedo amar al hijo de otra persona. Claro que sí. A la hora que esa persona me falló, se van todos se van. Porque yo no me voy a cerrar la puerta a ser feliz por nadie. Usted se dedica a ser feliz, a querer ser feliz a otra persona. Y lo que se lleva son problemas. En 10 años yo lo único que he sabido fue lidiar con problemas de salud y problemas de otras personas. Lo único que supe fue eso. Es de mi maldita vida que estoy hablando. El que le moleste, que me lo diga si yo no puedo hablar de mi vida. Que si yo no vengo y me arrodillo, le digo, papá, ya tengo COVID. A mi mamá me la declaraste con cáncer. He perdido el trabajo. Me tiraron ya una falacia en un divorcio. ¿Qué más tú quieres de mí? Dime. ¿Cómo más tú me quieres? Tú quieres que yo me humille. Yo me humillo, papá. Me humillo. Dime, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y empecé a hablar por aquí y a conversar con ustedes. Y ustedes me apoyaron y me ayudaron en mi proceso. Ustedes me apoyaron y me ayudaron en mi proceso. Ustedes fueron mis psicólogos, mis críticos y también los que me levantaron. Ustedes los que están aquí en las redes sociales. Los que me decían, Raúl, no te caigas, que tú vas a tener tus hijos, no te caigas, que Dios a ti te va a dar la persona que tú mereces. No la que te merezca a ti, la que tú mereces. Dios te la va a dar. Porque tú no eres un rabandolo, tú no andas brincando de patio en patio. Tú andas buscando algo real, Raúl. Lo que pasa es que eso todavía no ha madurado. No está puesto para ti. Tú tenías que pasar y lidiar con otras personas en esta vida porque era parte de tu vida. Porque esas personas, si tú no hubieses pasado por su vida hubiese sido totalmente diferente. Causa y efecto. Si tú no hubieses llegado a la vida de esa persona, su vida hubiese sido totalmente diferente. Para bien o para mal, la moneda nada más tiene dos caras. Y Dios te puso para hacer un bien, no para hacer un mal. Dios te dio el mismo corazón de tu madre para hacer bien a la gente, no mal. Así que toma lo malo y deséchalo. Toma lo malo y déjalo ir. Toma lo bueno y trata de mejorarlo. Porque con lo malo no se puede hacer nada. Yo llego a mi pueblo, me siento, no tengo ni una hora en mi pueblo y me siento a tomar una cerveza en mi pueblo. Y lo primero que me dicen, Raúl, ven acá. Pero aquí se está diciendo esto y esto y esto y esto de ti, mano. ¿Y qué es lo que pasa? Y tú no eras así. Tú te criaste en una casa adventista. Tú te criaste en una casa donde se respetaban a las mujeres, donde se respeta a la familia.
Tus abuelos son muy conocidos aquí. Son gente buena. Yo no esperaba eso de ti, Raúl. Yo soy tu amigo, te conocí de niño. Yo soy tu amiga, te conocí de niña. ¿Por qué tú eres así? ¿Qué fue lo que pasó, Raúl? ¿Por qué cambiaste? Yo digo, no, yo nunca cambié. Nunca le he gritado a una mujer. Nunca le he pegado a una mujer. Nunca he dejado de mantener una familia. Nunca he dejado de proveer. Sexualmente soy activo. Nunca he tomado pastillas ni de esa vaina. Dígame. Lo que pasa es que cuando usted está viviendo un sueño, cuando el propósito de usted en esta vida es ser un comodín, una piedra de paso para otra persona, no hay nadie que pueda quitar eso. Pero usted tiene que decidir a tiempo. Sea lo más fiel que usted pueda ser con su pareja. Pero recuerde, si se ve como pupú y huele como pupú, es muy probable que sea pupú. No hay una sola persona en esta vida que me pueda dar la cara a mí y decirme lo contrario. No hay una sola persona en esta vida que se pueda sentar enfrente de mí en mi casa o fuera de mi casa y decirme que yo fui un mal hombre con nadie. No hay una sola persona. Hay que tener testículo para decir esto, públicamente, para que usted me entienda. Aquí venía pila de gente. Mi vecina ahora me ve y me dice, hola Raúl. Vivía metida aquí todo el tiempo. A mí no me importa que me oiga. Ella lo sabe. Vivía aquí metida todo el tiempo, mi vecina. Raúl, aquí ya. Ey. Nicauli, ¿íntimo de qué? Si aquí yo he soltado todo. 10 años, mi amor. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Coja lo bueno, boten lo malo, Nicauli. Un beso. Óigame. Yo no me callo nada. No me callo nada. Lo que yo he vivido en esta vida, de alguna manera tiene que ayudar a algún hombre o a alguna mujer por ahí. De alguna manera, señores. Errores que cometen las personas. Se casan muy rápido. Yo me casé a los 3 meses. Liz. Raúl, la mata se corta de raíz. Se acabó. Para no caer en lo tóxico, que Dios te bendiga. Así mismo, Pero Liz, lo que pasa es que muchas le gustan tapar la cosita. Tú no oyes lo que le está diciendo esa mujer a este hombre. Mujeres. Sí, échate para allá, oye, échate para allá. Vergüenza debería de darte que el niño tuyo vea esto. Deja de grabar y vamos a resolver esta cosa. ¿A resolver qué? ¿Y a resolver qué? Deja esos videos. ¿Qué vamos a esos videos, por favor. Esos videos. Le está diciendo vamos a resolver esto de otra forma. ¿De qué otra forma vamos a resolver esto? Cuando es la de perder, la mujer tiene toda la de perder. Pero también el hombre pierde mucho. Porque la mujer no es la única que tiene dignidad en esta vaina. Recuérdese que yo no me puedo inventar nada aquí. Yo tengo que hablar de lo que yo sé. Y si mis anécdotas y mi vida sirve para que usted abra los ojos, yo se la voy a contar aquí todas. Porque todas la vieron ustedes aquí. O ustedes no me vieron a mí amaneciéndome en hospital aquí. Ustedes me vieron en vivo. Ustedes no me vieron a mí durmiendo en piso en hospitales. Ustedes me vieron.
Ustedes no me vieron a mí que me sacaba la policía de los hospitales, porque yo me escondía para dormir en ellos. Ustedes me vieron. Todo es público. Yo no estoy diciendo nada que no sea público. Ustedes no me vieron llorar aquí pila de veces. Todo es público. Mi vida es pública. Hace más de 12 años. Totalmente pública. Nada he dejado por fuera. Porque yo siempre he dicho, el día que un hijo mío vea un video mío, primero se va a sentir orgulloso. El día que un sobrino mío vea un video mío, se va a sentir orgulloso también. No porque su tío haya logrado, no porque su papá haya logrado algo, no, sino por la persona que ha sido, por la persona que es. Que siempre ha sabido tratar a una mujer como lo que tiene que ser, una reina. Ayer yo estaba en el estudio de grabación del CanTV y me habla una amiga mía y me dice, wow, Raúl, te vi muy feliz. He visto muchas fotos tuyas y videos que tú has subido. Te vi que estabas en República Dominicana y vi que conociste a alguien. Yo dije, sí, estoy saliendo con una persona y me está yendo muy bien. De verdad me siento súper bien. Me dice, pero esa persona es menor que tú. Yo dije, sí, es menor que yo. Oye, esa persona, yo te vi con niños, son de ella. Y dije, sí, son de ella. Entonces ya empiezo a notar que ya de una felicitación lo que viene es una investigación. Y yo digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente no puede ser feliz contigo y disfrutar tu felicidad? Y ya lo que está viniendo es una investigación. En vez de una felicitación, se convierte en una investigación esto ya. Así es, Miriam Perdomo. Así es. Entonces yo le digo, querida amiga, nada, seguimos hablando después. Me dice ella, tú sabes que, Raúl, no es por nada, pero a mí me hubiese gustado haber conocido un hombre como tú. Ahora, después que te conozco varios años, entiendo el tipo de hombre que tú eres. Y de verdad que tú eres un hombre que te mereces todo lo que te está pasando ahorita y deseo que sigas siendo feliz. Oye esto. Entonces, si otras personas pueden ver eso en ti, si otras personas pueden ver eso en ti, ¿por qué tú no puedes creértelo? Si otras personas ven que tú mereces ser feliz. Dios a mí me ha devuelto todo. Y me lo está multiplicando en maneras increíbles. Tengo pila de trabajo. Quiero trabajar, nada más prendo mi carro y me voy por ahí a hacer Uber. Tengo Lyft, tengo DoorDash, tengo Uber Eats. Claro, yo trabajo. Yo me busco mi cuarto. Yo joseo mi cuarto, voy y lo trabajo. Tengo negocios que me están prosperando en República Dominicana. Antes, cuando yo no tenía ni siquiera $30 para alquilar un Sonata por un día, en 10 años, yo caminaba por mi pueblo porque no tenía un peso. Un peso no tenía, caminaba por mi pueblo.
Un peso no tenía. Caminaba por mi pueblo. Con mi frente en alto, como siempre. Hoy en día, yo me alquilo vehículos de 2 millones, 3 millones, 7 millones de pesos por el tiempo que yo quiera. Hoy en día tengo negocios que me están prosperando en República Dominicana. Tengo negocios que me generan de 100,000 hasta 200,000 pesos en una semana. Dígame. Dígame. ¿Es para bien o para mal que Dios ha hecho lo que ha hecho con mi vida? Siempre me he considerado como Job. Siempre he cogido esa historia para mirarme como un espejo en esa historia de Job. He pasado decenas de cosas, pero siempre me he mantenido firme a mis sentimientos y a mi convicción. Siempre. Siempre he dicho, la persona que me dé su tiempo, la persona que esté conmigo, siempre se va a dar cuenta que yo soy una persona que voy a estar ahí para ella. No importa qué. No importa qué. Si tú vas a ser mi pareja, yo te quiero ver bien. Yo quiero verte brillar. Y yo quiero que tú brilles también con luz propia. En esta vida no hay una sola persona que haya estado conmigo que no haya recibido mi apoyo total, incondicional. No hay una sola persona. No hay una sola persona que no haya recibido mi apoyo incondicional, no importa qué, mientras haya estado conmigo. Pero el día que traicionan mi corazón, el día que traicionan mi familia, no existe para mí. No existen. Se van, desaparecen. Nunca estuvieron ahí. La gente no entiende que lo que tú haces en esta vida, físicamente aquí se va a quedar. Usted puede ganar todo el dinero que usted gana. Hay gente que me dice, Raúl, pero óyeme, ahora que te está yendo bien, cómprate un apartamento, sácate un Airbnb. Está en mis planes. Está en mi plan y estamos trabajando en eso. ¿Para ponerlo en Airbnb? No. Para que lo goce la madre de mis hijos. No yo. Entiéndase, escucha lo que yo estoy diciendo desde ahora. Hoy es 3 de noviembre de 2022, 10:16. Todo lo que yo estoy haciendo en esta vida ahora mismo es preparándole el camino a mi próxima generación. Cada peso que me estoy ganando, todo lo que estoy haciendo. La persona que me va a dar mis hijos va a ser una persona que yo espero que nunca le falte nada, porque me estoy preparando para eso. No es para yo vivirlo y gozarlo, yo no. Yo creo en prosperar a través de generaciones. Yo quiero que mi generación, esta sea la primera generación en que mi familia le toque sufrir menos. Yo vengo de abuelos muy humildes que sufrieron mucho. A nosotros nunca nos ha tocado nada fácil. ¿Me entienden? Mi abuelo tenía una tierrita por ahí. Se la declararon, ¿cómo es esta vaina? Zona nacional, ¿cómo es? Parque nacional, no sé. Imagínense.
La tierra que trabajó por 60 años y pico, ya no la puede vender. Entonces yo no puedo estar esperando nada de mi abuelo. La casa de Samaná, que subimos entre mis abuelos, mi mamá y yo no puedo esperar nada de ahí, más lo que sea de mi mamá, y eso va para mi hermana y para mí. Un día. Pero ahí hay 6 hermanos metidos, que a cada quien le toca lo suyo. So, yo ni pienso en esa casa, ni hablo nada de esa casa. La casa de la capital, que la subimos mi mamá y yo, nos toca a mi hermana y a mí, porque mi hermana es mi hermana, y mi hermana siempre va a ser mi hermana, y donde yo estoy cabe mi hermana, y donde yo como mi hermana y mis sobrinos. ¿Me entienden? Mi mamá me lo dice: aquí se hace lo que tú quieras con esta casa. Vendemos, arreglamos. ¿Qué es lo que tú quieres hacer, Raúl? Yo le dije a mi mamá, vamos a darle 2 años al pueblo, vamos a darle 2 años a este ambiente. Si las cosas mejoran, seguimos haciendo inversión en esta casa. Si las cosas siguen empeorando aquí en la capital, vendemos y nos vamos para otro lado, para que tú, mami, puedas disfrutar los restos de tus días aquí en este planeta, en un sitio lindo, como tú te lo mereces. No es fácil lidiar con familia, señora. Yo quiero que usted entienda que yo aquí no le paso, óyeme, yo le paso el rolo a cualquiera. Le paso el rolo a cualquiera. Yo quiero que mi madre pueda pasar los últimos días de su vida en un lugar donde ella sienta paz. Pero Villamella no va a ser ese lugar si sigue así. Entonces yo estoy tratando de preparar algo, porque yo quiero ver a mi madre, que ha trabajado tanto, disfrutar sus últimos días en esta vida tranquila. Yo quería hacer un jardín detrás de la casa donde están mis abuelos. Mi abuelo tenía eso lleno de botellas, porque para nada, nadie es secreto. Me están preguntando los números. Mira los números ahí. Claribel Parra, ahí están los números. Y como a ti no te importa nada de lo que yo estoy hablando, mi amor, puedes seguir a otra persona. ¿Cogiste los números? ¿Valió la pena? Toma, bloquear. Ahí tiene. Como es más importante los números que aprender algo, captar algo de una persona y decir, coño, yo no voy a cometer ese mismo error que él está contando. Déjame yo hacer esto mejor. Señores, miren, mi abuelo, cuando llegó del campo al pueblo de Samaná, un agricultor, llegó del campo al pueblo de Samaná, porque mi mamá los llevó a ellos, nos llevó a todos. Alquiló una casa, mi abuelo teniendo su casa en el campo, alquiló ella una casa en la capital, nos metió allá, en Samaná, y nos metió allá. Mi abuelo, agricultor, imagínense, mami se la puso en la China, porque ahora el hombre tiene que estar dando viajes, pagando para acá, pagando para allá. Se cansó de eso en un tiempo, unos años, y agarró y mandó a hacer una paletera. Y por muchos años mi abuelo cargó su paletera al frente del Palacio de Justicia de Samaná. Y todo el mundo ahí conoció a mi abuelo. El hombre iba con su paletera y mantenía a su familia con eso. ¿Ok? Luego de eso, cuando los años le llegaron y ya su cuerpo no aguantaba cargar una paletera,
el hombre se me empezó a enfermar. Pero el hombre del campo, un hombre demasiado testarudo, un hombre que no se deja morir, un hombre que no deja a su familia atrás. El campesino es así. Y encontró el negocito de las botellas y empezó a recoger botellas, ya usted sabe. Iba todo por todo el pueblo recogiendo botellas, recogiendo botellas, recogiendo botellas. Y todo el mundo viejo viendo al viejo recogiendo botellas, recogiendo botellas. Bueno, tenía ese patio atrás lleno de botellas que usted no quiera saber. Ya la gente lo veía tanto recogiendo la botella que le llevaba la botella a la casa. Ya empezaban a llevarle botella a la casa y esa casa llena de botellas donde quiera. Ya después de un tiempo, cuando yo regresé ahora, hace un año y pico, y yo vi eso, yo me eché a llorar. Porque ya el viejo no estaba vendiendo la botella, él estaba acumulándolas y no la vendía porque no le querían pagar a como él quería. No le querían pagar el precio que él quería, que era un precio por encima. Y es abuelo que ya no están pagando eso así. Ah, no, que es que no quieren pagar. Bueno, yo me contacto con Marcio Siré. Le digo, Marcio es como mi papá en Samaná también. Yo me crié un tiempo en la casa de Marcio Siré también. Y le digo, Marcio, ayúdeme aquí. Háblese con el hombre ahí de la cervecería, a ver qué arreglo llegamos. Dígale que yo le pago la diferencia, pero que yo quiero limpiar esa casa. Y así mismo fue. Macho fue, me habló, me negoció, Me dijo, mira, Raúl, ya te negocié esto así, Ok, tú vas a pagar tanto por cada 1000 botellas. Y yo, ok, está bien. Yo hablo con mi abuelo, mire, hablé con la cervecería, le van a comprar la botella. No, pero si no es tanto, yo no la vendo. Yo, abuelo, está bien, no hay problema. Porque es que nunca la iba a vender. Llegaron y empezaron a recoger botellas y sacan botellas, sacan botellas, sacan botellas, sacan botellas, sacan botellas. Guacales de botella. Y la casa empieza a limpiarse. Empieza todo a limpiarse, empieza todo a verse ya mejor. Vamos agarrando para el patio, Bueno, mi abuelo viene y le dan el primer pago, le dan 14,000 y pico de pesos. Le estoy diciendo que tenía botella el hombre atrás. Usted sabe que el diablo es sucio, ¿verdad? El hombre vio cuando le dieron los 14,000 pesos y pico y dijo, ya no más botella. Y yo digo, abuelo, ¿cómo que no más botella? No, ese precio está muy bajito y yo me va a matar, viejo. ¿Cómo que el precio está bajito? No. Ese precio está muy bajito. Yo le voy a subir el precio. Yo, abuelo, si usted sube el precio, se le van a quedar toda la botella ahí. Y yo no voy a poder hacer el jardín que yo quiero preparar para ustedes allá atrás. No, es que no, que esa botella que tú sabes, abuelo. Ya. Le subió el precio al hombre. El hombre me llama a Marcio. Marcio me llama, ¿qué pasó? ¿Y qué le dio al viejo? ¿Qué le dio al viejo? ¿Qué le pasó? Dios Padre. Yo le dije, no me le compren una botella más. Si no se lo van a pagar el precio que quiere, no le compren más, porque ¿qué voy a hacer? Tampoco me voy a desbancar yo. Usted sabe cuántas botellas quedan en ese patio. Usted sabe cuántas botellas quedan en ese patio. Ya usted sabe, mi gente.
Es la realidad. Es la realidad. Uno trata a veces de ayudar a la gente. Y cuando viene a ver, uno mismo se está dando el tiro. Y pueden ser su propia familia. Se lo juro. Y ellos mismos le dan el tiro. Ellos mismos le dan el tiro. ¿Ah? Bueno, mi gente bella. Yo aquí voy a terminar el video. Gracias por haber compartido conmigo este tiempito. Recuerden que tenemos un grupo de Telegram. Vayan a mi página de Instagram. Soy Raúl Aragones. Suscríbanse a seguir mi Instagram. ¿Ok? Suscríbanse a seguir mi Instagram. Y ahí en Instagram está el enlace del grupo de Telegram. ¿Ok? Así que en verdad quiero que sepan que cuando yo hablo de algo es porque lo he vivido. De lo único que puedo hablar es de mis vivencias. Si yo no puedo hablar de lo que yo he vivido, de lo que yo he pasado, de cómo yo me he sentido, entonces exploto. Nadie puede vivir callado. Por eso las personas tienden a tener tanto estrés y tantos problemas porque no dejan salir las cosas. En esta vida no existe nadie que pueda decir, Raúl dijo tal cosa. Nadie puede decir, no, Raúl dijo esto o lo otro, sin que no esté en mis redes sociales. Ustedes son mis confidentes. Ustedes son mi diario. Este es mi videoblog. Ustedes son mi diario donde yo escribo cada día verbalmente las cosas que me molestan, las cosas que me hacen feliz, las cosas que me causan tristeza. Ustedes son. En cada mente, en cada corazón que me ve por ahí, ustedes son. Ustedes son parte de mí ya también. Porque yo sin ustedes no funciono, ustedes lo saben. Y qué felicidad tan grande sería para mí que Dios me diera la oportunidad de yo presentar a mi hijo por acá un día. ¿Qué oportunidad más grande sería eso? Presentar una familia por aquí. Sería algo grandísimo. Sadiel Rentacar, mi hermano, ¿cómo está? Santiago, los caballeros, el hombre de las máquinas. Ay, ay, ay. El hombre que me pone a mí los zapaticos que me gustan. Sadiel Rentacar. ¿Ustedes vieron esa Rubicon que yo andaba ahora? Eso fue Sadiel que me la buscó. Entonces, mi gente bella, vamos a estar positivos. Vamos a mirar siempre positivo hacia el frente, pero siempre vamos a dejar salir lo que sintamos. Si alguien de mi presente o mi pasado se encojona por lo que yo diga, a mí me vale verga, como dicen los mexicanos, porque de mi vida yo hablo lo que me dé mi gana. Si a usted como oyente le choca lo que yo diga, quizás es porque usted es muy sensible o usted no ha pasado por lo que yo he pasado. Quizás. Si usted es muy sensible, de verdad, no me importa eso. Porque mi vida solamente la voy a vivir yo. Y yo no puedo vivir mi vida por cómo tú te sientas. Si las cosas que yo he dicho hoy a ti o a ti no te gustan, porque te ofenden. Te ofende cómo he vivido mi vida, te ofende lo que ha pasado en mi vida. Ese es tu problema, ese es tu problema. Porque yo tengo mis propios problemas. Y hoy en día, mis propios problemas ya no son de amor. Ya no son de desilusión. Ya no me desilusiono. No hay nadie que me pueda hacer desilusionarme de nadie. No hay nadie que pueda hacerlo ya. Yo doy. Y a la misma vez que doy, a la misma medida,
tomo para atrás, ni más ni menos. El día que me diste de menos, te lo dejo saber. Y el día que me diste de más, te lo devuelvo para atrás el doble. Yo soy un vaso. Yo soy esta botella. Y esta es la reflexión más grande que yo siempre he utilizado. Soy esta botella. Sácale todo el líquido. Ahora ponle lo que tú te quieres beber en ella. Tú quieres amor, comprensión, apoyo. Eso es lo que tú quieres. Si pusiste eso adentro, eso te vas a tomar también. Ponle decepción, engaño, mentira. Eso te vas a tomar. Mientes, te vas a tomar mentira también. Amas, vas a tomarte amor. Esa es la manera como yo me explico a todo el mundo. Eso soy yo. Eso soy yo. Un recipiente donde lo que tú pones en él, eso te tomas. No se puede ser solo bueno en esta vida, ni tampoco solo malo. Tiene que haber un balance. ¿Y a quién le importa tu vida? A los seguidores solo le importan los números. Jacqueline Zapata, bueno, mi amor, en cierta medida sí tienes razón, pero aquí hay 60 personas que están compartiendo conmigo y escuchando mi relato. Entonces eso me hace sentir que a alguien le importa mi vida. ¿Me entiendes? Ellos todavía están aquí, no se han ido. No son miles, pero son los que de verdad me quieren. Son los que quizás uno a uno yo pueda ayudar en esta vida. Sería difícil yo tratar de ayudarle a 1000 personas que me estén viendo. Pero a 60 personas yo le puedo ayudar en esta vida. Uno a uno. Yo puedo hacer algo por ellos. De alguna manera. ¿Me entiendes? De alguna manera. Son las personas que están contigo los que suman. Los que están no pueden sumar. Si yo puedo hacer una diferencia en una sola persona, con lo que yo diga o lo que haga, si puedo cambiar la vida de alguien, de una sola persona en esta vida, mi trabajo está hecho. Si puedo hacer eso, mi trabajo está hecho. Si puedo hacer eso, mi trabajo está hecho. Es una sola vida que tengo que cambiar en esta vida. Una sola vida que cuando yo esté enfrente de mi papá allá arriba, y abran el libro de mi vida, la vida de Raúl Aragones, y lo agarre aquí y lo abran, porque a mí se me va a pasar juicio también. Yo puedo decir todo lo que yo quiera aquí, pero allá arriba es que se me va a pasar juicio. Allá arriba es que se me va a poner las cosas buenas y las cosas malas que yo he hecho en una balanza. Los griegos ponían una balanza y una pluma. Y si la pluma pesaba más que lo que tú decías, lo que tú hacías en esta vida, tú ibas al infierno. Ponían una pluma y las cosas que tú has hecho en esta vida. Si no había balance, óyeme, si no había balance, quería decir que tú ibas para el infierno. Imagínate. Entonces, cuando abran el libro de mi vida y digan, este libro dice la vida de Raúl Aragones, y empiezan a leer Raúl Aragones, pero usted fue
Aquí dice que usted usó drogas. Raúl Aragones. Aquí dice que usted era alcohólico. Raúl Aragones, que nunca ha sido alcohólico, ¿ok? Raúl Aragones. Aquí dice que usted le gustaban las mujeres. Claro, a mí me gustan las mujeres. Raúl Aragones. Aquí dice que usted terminó tantas relaciones. Aquí dice que usted hizo esto y lo otro. Bueno, Raúl, usted ha hecho muchas cosas. Vamos a ver qué ha hecho usted. Y aquí dice, la cosa buena, cambió una vida. Vamos a ver, vamos a llamar la vida de esa persona. Él tiene aquí un testigo. Llamen a ese testigo que pase aquí. Y llame a ese testigo ahí. Dígame, ¿qué fue lo que hizo Raúl Aragones por usted? Oh, no, mire, lo que pasa era que yo estaba pasando por una depresión y me puse a ver un video de Raúl y de las cosas que él ha hecho para superarse y eso. Y yo realmente no lo conozco a él, nunca lo he visto, pero lo vi ese día y me motivó, y hice esto y mi vida cambió por esto. Bueno, Raúl, usted salvó una vida. Yo creo que eso quizá valga algo. Vamos a considerar su caso. Es lo único que yo espero. Que cuando yo esté arriba se me considere por las buenas cosas que yo he querido hacer en mi vida. No he sido perfecto. No he sido perfecto y no lo seré, nunca lo seré. Pero soy una persona que me considero ser justo. Y te digo las cosas aunque te molesten. Hay personas que me llaman, Raúl, necesito una ayuda para esto y otro. Es que no, yo no estoy dando ayudas. Yo lo que hago es un programa. Antes yo daba ayudas, pero la última ayuda se nos fueron con un dinero. Y yo tuve que darle dinero para atrás a muchos de mis seguidores porque me sentí muy mal. Entonces ya no ayudo a nadie. Me vinieron con papel y un montón de cosas y resultaron ser todos falsos. Ya no ayudo a nadie así. Cuando me sale, sí. Cuando me sale. Cuando me sale, le doy 1,000 pesos a cualquiera, 500 pesos a cualquiera, 200 pesos a cualquiera. Cuando me sale, claro que sí. Claro, porque está en mí hacerlo. Ahora yo no lo anuncio por aquí ni lo digo. Hay cosas que sí lo hacíamos, que sí lo hemos hecho. Pero ustedes, hay muchas cosas que ustedes no saben de mí. Hay muchas cosas que yo he hecho que ustedes ni se imaginan. Hay muchas cosas que yo hice en Santiago que ustedes nunca se van a enterar. Nunca se van a enterar. Nunca se van a enterar. Porque son cosas que yo espero que un día se tomen en cuenta. Y se están tomando en cuenta. Porque cada vez que yo veo lo que Dios hace con mi vida, siento que me está observando y que me está cuidando de cierta manera. Siento que está haciendo cosas buenas en mi vida. Bueno, yo no me voy a poner sentimental aquí tampoco, ¿eh? Pero nada, se me cuidan mucho. Ya usted sabe, nos vemos mañana. Nos vemos en la tardecita. Si Dios lo permite también. Yo me tengo que ir a trabajar hoy porque yo no vivo del cuento. Yo no puedo estar ganando dinero en República Dominicana y no trabajar aquí. Porque aquí la vida me sale más cara. Yo quiero mi apartamento. Y yo quiero que lo que me está entrando allá me ayuda a adquirir ese apartamento pronto. Es lo único que quiero. Con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Es lo único que yo quiero. Entonces tengo que trabajar aquí, señores. Tengo que irme a trabajar para pagar mi apartamento aquí, para pagar mi comidita, mi vehículo. Dios me ha dado todo lo que yo necesito. Y aún me está dando más. Y aún me está dando más. Sí,
A mi manera he sufrido, pero hay personas que están sufriendo más que yo. Yo tengo que ser agradecido. Tengo que ser sumamente agradecido de la vida que vivo. Ya esta semana que viene empezamos en televisión nuevamente. Nuevos proyectos. Por Super Canal Caribe. Ya este domingo me puede ver usted. Voy a estar ahí. Canal 33. Super Canal Caribe. El CAN TV con Abel a las 6 de la tarde. Vamos a estar ahí este domingo. De nuevo regreso a la televisión. Y vamos a venir con la línea de anguila. La línea de anguila para la semana. Es lo que vamos a estar dando los domingos por televisión. Porque es una buena línea, es una buena jugada. Y yo quiero que todo el mundo la tenga. 4 números para jugarse en la primera y la segunda anguila. Eso es lo que voy a dar los domingos. Eso es todo. Los domingos. Le voy a dar eso. Algo por lo que yo cobro. Pero si usted va a ver el programa, y va a estar viendo el programa, usted lo va a ver gratis. Dios te da un talento. Dios te da un talento y tú tienes que saber utilizarlo. Y si tú puedes ayudar a las personas con eso, mucho mejor. Mucho mejor. Y vuelvo y repito, de mi vida hablo lo que yo quiera cuando yo quiera. Nadie me va a callar. Nadie me va a intimidar. Nadie me va a sofocar. Nadie. Después que todo el mundo ha hablado por 2 años, nadie ahora me puede decir cállate, Raúl. Por eso el que ríe de último ríe de mejor, señores. Por eso, cuando se levanten las calumnias, cuando se levanten la gente contra ti, silencio. Aguanta, silencio. Deja que todo el mundo se alborote. El tiempo de Dios es perfecto. Ah, que tú no hacías cuarto, ahora lo estoy haciendo. El tiempo de Dios es perfecto. Que ese tipo lo que vivía roto, ese tipo no tenía cuarto. Ahora lo estoy haciendo. Ahora se me ve. Ahora estoy brilloso. Ahora. Ah, que ese tipo siempre andaba a pie. Ahora ando montado. Ay, pero que ese hombre antes no podía ni meterse a un hotel. Ahora ando de hoteles en hoteles. De risores en risores. Ay, que ese hombre antes no viajaba. Ahora viajo cada 3 meses. Y eso es lo que le pica a la gente. Eso es lo que le pica a la gente. Ay, pero que el dinero ni las joyas te van a hacer feliz. Ahora tengo felicidad. Tengo una novia que me quiere y yo la quiero a ella. Y tiene unos bebés hermosos que también los quiero y me llevo muy bien con ellos. Dime, ¿qué más yo quiero? Dime. Yo no me quiero que esto dure mucho tiempo y el día que se termine, termino. Que viva México, mi amor, que viva México. Que viva México, El día que termine, terminó. Y hay otro comienzo. Dice Delon, yo no tengo cable. Ya. Bueno, mi gente. Me despido por acá. Muchas gracias a todos ustedes por haber compartido conmigo. Dice Sánchez, y es malo, ya lo saben.
Y es malo. Dios te prepara a ti para lo mejor en tu vida. Dios te prepara a ti para lo mejor en tu vida. Dios te prepara a ti para lo mejor en tu vida. Y lo mejor para mí acaba de empezar. Apenas acaba de empezar lo mejor para mí. Yo quiero que lo mejor para ti también llegue pronto. Sigue lo que yo hago. Copia de lo que yo he hecho. Si tú tienes preguntas, háblame, Raúl. ¿Cómo yo puedo salir de donde estoy estancado? Es muy fácil. Haz lo que te apasiona. Tú no has salido de donde tú estás porque todavía no haces lo que te apasiona. No haces lo que te apasiona. Siervo, sierva, usted no está haciendo lo que le apasiona. Todavía tienes miedo de empezar lo que te apasiona. Por eso, siéntate, analiza tu vida. Critícate duramente. Vete más allá de lo que la gente criticaría de ti. Busca en tu interior qué es eso que tú sabes hacer mejor que nadie y puedes ofrecer a las personas totalmente gratis. Cuando tú empiezas a ofrecer a las personas, llegará el momento en que vas a poder monetizar lo que haces. Cuando empiezas a dar. Cuando empiezas a dar, tú vas a recibir. Olvídate de eso, de que da sin esperar nada. Olvídate, da, que tú vas a recibir. Pero ven acá. Da, tú vas a recibir. Dios le bendiga a todos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Mi gente de Instagram, bye bye. Mi gente de Facebook, nos vemos. YouTube, Instagram, Twitter. Pasen buen día.